compartan, pónganse la disciplina, ¿no? Estén ahí detrás de, escuchen, ¿no? Porque finalmente a la larga eso les va a traer cosas favorables, ¿listo? Y son solamente para ustedes, así que es algo muy, muy valioso y que los va a llevar seguramente muy lejos. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, mientras voy abriendo por acá nuestra clase número 3 para compartirles, a ver, denme un segundo, mientras se van uniendo los demás. A ver, vamos a compartir por acá. Listo, listo. Ya les estoy compartiendo. A ver, vamos a ver si ya se puede ver. Me parece que sí, sí, estoy casi seguro, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, con su pulgar arriba o con su confirmación en el chat, por favor, ¿no? La misma dinámica vamos a... Perfecto, gracias, Milton, Walter. Gracias, gracias. Mariana, gracias. Listo. Mila, José, a todos. Gracias, perfecto, perfecto. Vamos a seguir obviamente con la misma dinámica, ¿no? Vamos a seguir compartiendo siempre la información o sus comentarios o lo que quieran compartir con todos por el chat y yo voy a ir deteniéndome conforme vaya avanzando con la sección. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, muchachos, para que la sesión nos rinda y nos dé un espacio seguramente para conversar, de repente no al finalizar la sesión, sino en un intermedio, ¿no? Que siempre aparecen temas bastante interesantes. ¿Listo? Nuevamente, nuestro curso asistente de logística almacén, ¿no? La clase del día de hoy, la número 3, ¿no? Ya estamos por ingresar a la mitad de este curso, ¿no? Que tiene 5 sesiones, ¿no? Vamos a ver hoy día registro y control documental, ¿no? Y haciendo un pequeño repaso, revisión, ¿no? De conceptos, de términos, de cosas que hemos tocado, ¿no? La importancia que mencionábamos siempre en cuanto al asistente de logística y almacén a partir de su soporte operativo, ¿no? Habíamos mencionado lo importante que era su soporte en el día a día, en hacer que las cosas pasen, ¿no? En tener iniciativa, ¿no? Tener criterio, empoderamiento, experiencia, desarrollo, liderazgo y una serie de características que lo hacían y lo hacen, ¿no? Un perfil bastante importante en el desarrollo operativo de la cadena, ¿no? De la logística, del almacén, como lo quieran llamar. Entonces, hemos visto, ¿no? También que el asistente como tal abarca diversos perfiles de la cadena, ¿no? Siempre esto uno lo toma o lo aborda de forma general, ¿no? Porque las compañías, pues, tienen algunos que simplemente les llaman asistentes de almacén y otros que sí les da roles específicos, ¿no? Un asistente de almacén de recepción, de despacho, de distribución, de inventario, ¿no? O de alguna otra actividad que se pueda tener registrada, ¿no? O que la empresa o el líder de la operación considere pertinente e importante, como para decir, ok, yo sí necesito destacar a una persona para que me ayude a verificar, a controlar, me dé el soporte, ¿no? En esta parte del proceso, ¿no? Entonces, desde ese lado, los conceptos o la idea que venimos construyendo es esa, ¿no? Hemos mencionado también algunas características o habilidades que consideramos importantes, ¿no? En un asistente. En general, les decía yo, el perfil logístico, ¿no? Considero yo que sí debe tener un perfil con una mente bastante abierta, ¿no? A las ideas, tiene que ser muy resuelto para solucionar sobre la marcha, ¿no? Tiene que tener un criterio logístico y de impacto, ¿no? Y de impacto a toda la cadena, ¿no? No impacto netamente a su labor, sino a que lo que yo ejecute de repente de forma incorrecta, ¿no? ¿Cómo puede afectar a los siguientes pasos, por ejemplo? Entonces, desde ese lado, ese nivel de sensibilidad es importante, ¿no? Entonces, eso era lo que estábamos como tal mencionando. Importante, además de todo eso, tener la actitud y la aptitud, ¿no? Para seguir desarrollándose y creciendo, ¿no? Este perfil, como les digo, es muy valioso porque conoce las labores del día a día, ¿no? De patio, de piso, como se menciona, y conforme vaya, ¿no? Capacitándose, ganando experiencia, ¿no? Estudiando de repente o haciendo una carrera en una empresa, en un negocio propio o donde lo considere, ¿no?
esa experiencia, ese conocimiento de piso es muy valioso, es muy importante, porque, ¿no? A otro nivel de toma de decisiones, de análisis, es mucho más sencillo saber cómo se mueve la operación, porque yo he estado ahí, ¿no? No me lo imagino o no supongo, sino yo sé, ¿no? Que se mueve de esta forma, que con estos clientes es así, o que tenemos estas épocas del año donde el ritmo es distinto, o que normalmente se presenta este tipo de limitantes, ¿no? Entonces, como les digo, eso es una pequeña revisión, ¿no? Resumen, hemos tocado claramente más puntos, ¿no? Pero les menciono ahorita las cosas más importantes que hemos abordado. Y lo que corresponde a la clase de hoy, ¿no? Que es la número 3, está asociado al registro y control documental, ¿no? Y pues ustedes de repente se preguntarán, ¿por qué hemos decidido, ¿no? En su mayoría, tocar en esta tercera sesión el registro y control documental, ¿no? Eh, se le da, yo creo, menos importancia de lo que debería darse. Eso es por lo menos lo que yo percibo, ¿no? En las empresas donde en un momento he estado o en las empresas que me ha tocado hacer alguna auditoría, capacitación, etcétera, ¿no? Que el registro, control documental se toma muy como que si lo haces está bien, pero y si no lo haces no es tan grave, ¿no? O si lo haces más o menos, bueno, por lo menos tienes un 70-80%, ¿no? De tus documentos o de tus registros actualizados, ¿no? Y el otro, bueno, por ahí se perdió o algún día hubo mucho trabajo y no lo hiciste, listo, y está bien, entonces seguimos operando. Yo creo, para ser totalmente honesto, y de repente ustedes no me dejarán mentir, que existe esa mala concepción, ¿no? De que es algo sin importancia, de que es algo que no me va a hacer que yo despache más cajas, que no me va a generar, no sé, ¿no? Que yo tenga mejor recepción o que no va a hacer que mis inventarios, ¿no? Pero el registro y control documental se asocia muy, muy, muy de la mano, muy directamente, ¿no? Afecta muy directamente, ¿no? A todo lo que esté de la mano de la trazabilidad, ¿no? Esa es una palabra muy importante que la van a oír, seguramente ya la han oído, ¿no? En las empresas, en los negocios, ¿no? Y quiero que le den la validez y la importancia de vida, ¿no? Porque la trazabilidad nos permite poder analizar información, tener certezas, rastrear algún proceso correcto, rastrear algún proceso incorrecto, identificar alguna anomalía, identificar alguna mala práctica y una infinidad de cosas más. Finalmente, ¿qué me entrega? Información, ¿no? La trazabilidad me da toda una información de que el día 1 de febrero del año pasado llegó esta mercadería, me lo trajo este proveedor, esta cantidad de productos, me trajo esta guía de remisión, lo recepcionó tal persona, ¿no? Y lo hizo a esta hora y, ¿no? y este día, no sé. Y algunas otras cosas más con este número de lote, ¿no? Este número de orden de pedido, de orden de compra, de orden de trabajo, etcétera, etcétera. Puedo yo agregarle mucha información. Entonces, desde ese lado es muy importante lo que me ofrece como tal, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que se habla más desde lo documental, entiéndase desde las hojas, si quieren, guías, documentos, registros, no sé, ¿no? Algún otro documento que se guarde. Hay productos que te exigen que tú tengas la hoja de seguridad, la hoja de calidad, ¿no? La hoja de pesos y medidas, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante tenerlo de igual forma. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque de igual forma yo a partir de eso puedo hacer justamente una revisión o una validación de alguna situación que se haya podido dar, ¿no? Puedo revisar documentalmente, oye, esta recepción la hemos confirmado tal día, ¿no? Y de repente documentalmente, pues no sé, es de hace 6 meses y podría yo, ¿no? Navegar y sí, mira, acá está la firma y acá está quién lo recepcionó, está pues, ¿no? ¿Qué día fue? ¿No? Está la cantidad que se despachó y de repente hicimos una anotación en las observaciones porque, ¿no? Me debieron traer 1000 kilos de madera, se digo cualquier cosa, 1000 kilos de una tonelada de cemento,
y solamente me han traído 950 kilos. Acá está anotado, mira, ve, aquí lo anotamos y el transportista le hicimos que firme y nosotros también, ¿no? Dando este cuestionamiento o reclamo de que el pedido no fue completo. Y muchas veces el sistema o la memoria, ¿no? No nos permite dar esa información, pero un documento sí. Entonces, desde ese lado, por supuesto que nos aporta. Y lo otro que es muy importante, ¿no? Que también compartía con el otro grupo, ¿no? Es que cada vez las empresas están mucho más de la mano de normativas, ¿no? De certificaciones, ¿no? Nacionales, internacionales, de comercio seguro, de calidad, de seguridad, de medio ambiente, antisoborno, existe una infinidad, dependiendo el giro del negocio, el rubro, incluso, pues si la empresa desea tener o estar certificada en determinado aspecto o ámbito o no. Entonces, claramente todo este tema de normativas nacionales, internacionales, ¿no? De cualquier índole, ¿no? Nos piden una serie de requerimientos y parámetros que nosotros debemos de cumplir, o sea, sí o sí cumplir, no, no cuando puedo, no el 90% o no cuando tengo tiempo, no, simplemente yo lo debo de cumplir como tal. ¿Listo? Entonces, desde ese lado es muy importante que nosotros tengamos, permítame un segundo acá antes de que suene aquí algo, por favor, acá está, listo. Eh, Nosotros debemos de tener en claro, ¿no? Que nosotros no llevar un control documental o un registro, ¿no? O alguna documentación de algún proceso como tal, puede significar que yo como tal no consiga una certificación. ¿Por qué? Porque el auditor viene y me dice, ok, Gerson, a ver, entrégame todas tus recepciones que hiciste en el mes de diciembre del 2025. Necesito todas. Listo, acá está mi file, mi cajón, lo que quiera que sea, de todo lo que he recibido. Listo. Entonces el auditor empieza a revisar y además hace un contraste o una revisión también en sistema y se da cuenta que yo tengo documentos aquí que no he registrado en sistema, o sea, en mi sistema, en mi software, en mi aplicativo, ¿no? En mi programa, o viceversa, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿y por qué tienes unos aquí, unos documentos que no has registrado en sistema? O al revés, ¿por qué tienes registros en sistema que no tienes como tal el documento que respalde ese ingreso? ¿No? El auditor pues no va a pensar que tú no lo quisiste hacer o te olvidaste o que, sí, lo tengo acá en otro cajón o que me olvidé o me equivoqué. Claramente para el auditor eso es un incumplimiento, puede recalar a ser una no conformidad, pero sobre todo ellos van a pensar que ese registro que no tiene, o sea, no tiene un nacimiento, no tiene un documento, por ejemplo, que generó el registro en sistema, de repente es una actividad pues inapropiada, ilícita, indebida, no ficticia, qué sé yo, y que estamos haciendo algo que está inflando nuestros inventarios, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, y claramente bajo ese tipo de control, ¿no? Al final, cuando nos evalúen, nos van a decir, no, ustedes no tienen todavía un sistema lo suficientemente robusto desde el lado documental, de registros como tal, como para que tengan esta certificación que es que se brinda, ¿no? Y que justamente busca que se cumpla cada uno de estos pasos. Por ejemplo, ¿no? Una certificación o una recertificación, ¿no? Cuando yo ya tengo la certificación, pero cada cierto tiempo necesito demostrar como que, oye, sí, sigo cumpliendo, todo lo que tú me dices y todo lo que me estás pidiendo, aquí está, estoy cumpliendo tal cual, y eso significa que estoy siendo, ¿no? Que estoy teniendo juicio y que estoy cumpliendo en buena forma con el registro y el control documental. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, desde ese lado, ya no es algo tan ligero, ¿no? Ya no es algo tan suave. Imagínense que por y pasa, imagínense que por un control ineficiente en los documentos, por ejemplo, de despacho, ¿no? Donde yo guardo ahí, no sé, todas las guías que estoy despachando diariamente, ¿no? De repente no las tengo, no las registro, no las guardo, o lo hago a veces sí, a veces no, ¿no? Pueda perder, pues justamente, ¿no? Una certificación que me permita de repente ingresar a una licitación, por ejemplo, ¿no? Y esos casos se dan. Entonces, ya aquí la cosa escala y deja de ser un tema netamente operativo, ¿no?
ya claramente pasa a ser un tema de control, ¿no? Por eso se llama control documental, de control como tal, ¿no? De que estoy cumpliendo con la normativa, de que estoy cumpliendo con mi procedimiento, con mi política, ¿no? De que en cualquier momento me pueden auditar y yo tengo todos mis documentos al día, ¿no? Y estoy ejecutando mi proceso correctamente. Entonces, a partir de todo esto que les acabo de contar, y por supuesto, que hay muchas más aristas que puede afectar o ayudar el control documentario, es que el personal como tal, ¿no? Obviamente tiene que ser entrenado, capacitado, y además debemos de sostener la cultura para que se haga en todo momento, se exija o no se exija, debemos de realizarlo, ¿no? Eh, eh, toma claramente relevancia no solo el asistente, claramente pues el líder del almacén, de la operación, el área de control interno, el auditor interno, todo finalmente, toda la empresa está comprometida en el cumplimiento de, ¿no? Pero como estamos aquí abocados al tema del asistente de logística y almacén, es muy importante este nivel de empoderamiento y sobre todo, yo creo que más de empoderamiento, porque eso cuando me tocaba hacer, como les digo, algunos entrenamientos o capacitaciones o algunas auditorías, qué sé yo, algunas empresas, ¿no? que me invitaban, me contrataban como tal, eh, yo no percibía que era un tema de compromiso, o sea, no era que no lo querían hacer, sino que muchas veces no explicado o no les habían informado, no se habían dado cuenta lo relevante que esto significa, ¿no? Porque un documento que tú tengas como sustento te puede servir hasta para que tú puedas sustentar ante un cliente, ante un proveedor, ¿no? Ante un reclamo, ¿no? Ante una auditoría y así. O sea, en una empresa de tuberías, queda en la Panamericana, ¿no? Lo que son de aquí de Lima, de Perú, sabrán dónde es la vía Panamericana, ¿no? Por Lurín, un poco más allá, creo que era, años fui. Ellos, como tal, obviamente, pues la empresa fabricaba tuberías, ¿no? De agua, creo que de otros tipos también. Eh, y ellos como tal, o sea, no tenían o sea, cada tubo cumplía con una normativa, ¿no? Que tenía pues una resistencia de una forma, un espesor, ¿no? Que soportaba tanta presión de agua, etcétera, etcétera, todo un tema técnico. Y eso estaba avalado por un documento, ¿no? Que significa que esta tubería había pasado por una fabricación de este tipo, había sido expuesto a determinadas pruebas y eso aseguraba que cumplía con lo que se decía, ¿no? Algo así. Entonces, en una obra muy grande, que era fuera de Lima, creo que era como por Cañete, creo, la cosa que era muy fuera de Lima, como a 2 horas de Lima, hora y media fuera de Lima, hicieron toda una serie de conexiones, ¿no? Y hubo como un aniego, o sea, se empezó pues a salir el agua, ¿no? La tubería se hizo un hueco, instalaron mal, no sé, no importa eso. La cosa que claramente la municipalidad o el gobierno regional de esa zona hizo el reclamo respectivo, ¿no? Me las he comprado, estas tuberías al día, me las has entregado, las hemos instalado y o sea, están fallando, ¿no? Un mes después, creo. Entonces, desde ese lado, ¿no? Yo claramente no fui a ver ese tema, sino yo fui a ver un poco la estrategia, el cumplimiento logístico, cómo estaban manejando como tal. Eh, y en ese interín, porque eso duró como un mes casi que yo estuve trabajando con ellos, sucedió este tema, ¿no? Días antes recuerdo de que se termine todo mi periodo con ellos. Y claro, ¿no? O sea, nosotros ahí como sustento, ¿no? O sea, recogimos el reclamo, ¿no? Identificamos cuándo se despachó todo y nos dimos con la sorpresa de que el documento que debe estar anexado a todos los documentos de despacho, o sea, el documento de calidad, donde les decía, ¿no? Donde están las características, los procesos que ha cumplido, las validaciones y todo eso, no estaba anexado como tal al despacho. No existía el famoso file técnico donde estaba todo, como les digo, el cumplimiento normativo, técnico, ¿no? Que confirmaba que el producto era correcto, por ejemplo. Entonces, eso, no teníamos, o sea, la empresa no tenía cómo defenderse, no tenía cómo defenderse.
y buscaron y en el sistema y tal, y en el sistema efectivamente sí había un documento, pero el cliente decía, sí, pero yo ese documento técnico como tal no lo he validado, no lo he firmado, tú nunca me lo has dado, como yo sé si de repente no recién lo acabas de fabricar? Hubo todo un entrampamiento muy, muy terrible y no de poco dinero, ¿no? Era una venta muy grande, muy importante. Entonces, creo que al final llegaron y conciliaron, ya yo como les digo, salí del tema, pero claramente la recomendación del registro y del control documental es muy sensible. Les repito, es muy sensible, los puede sacar de más de un problema o ante algún reclamo, ¿no? Acá está, ¿no? Lo entregué tal día, aquí coloqué mis observaciones, ¿no? Aquí está quien me lo entregó, ¿no? Incluso existen ahora, con la facilidad que existe de los celulares, de las cámaras y todo, incluso existe registro fotográfico o fílmico, por ejemplo, ¿no? Para despachar o para recibir los carros, ¿no? Hay muchas empresas que ya han activado como tal parte de su procedimiento, ¿no? De tomar fotografías, ¿no? De tomar videos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscan es tener pues un sustento que, ¿no? Que me permita a mí mostrarle a un auditor que estoy cumpliendo y también poder tener como reserva ante cualquier reclamo o cuestionamiento, por ejemplo. Entonces, luego de esta introducción, es eso lo que básicamente vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, entrando aquí en el tema de control documentario, ¿no? Luego de esta introducción, sin documentos claros, dice, la logística se vuelve un problema. Y eso es otra cosa muy importante. Eh, desde algo tan sencillo, en un ex equipo de trabajo, las personas que hacían el picking eran un equipo por turno de 8 personas. Entonces, al iniciar el turno, a ellos se les entregaba, ¿no? Unas tareas que lo hacían en un PDA, ¿no? Que es como una tablet, les llegaba, oye, tienes que hacer esta tarea. Obviamente ellos iban consultando, ¿no? Iban haciendo las tareas de picking, de recolección, ¿no? Hasta que termine su turno. Y al finalizar el turno, ¿no? Ellos, los documentos que ya habían sido revalidados y despachados y se les había realizado el picking por cada uno, ellos hacían una pequeña firma, ¿no? Como que ante cualquier consulta o duda se le pregunte, oye, tú hiciste este picking, ¿te acuerdas si por si acaso esta caja estaba dañada o si no sé, lo tomaste de algún lado que no debías y tal, ¿no? Para buscar ante algún reclamo, cuestionamiento. Entonces, por eso se buscaba que se haga una pequeña firma. Entonces, el documento como tal estaba bien estructurado, ¿no? Bien desarrollado como tal, pero había personas que no firmaban el documento o simplemente ponían un garabato y no su nombre. Y otro día hacían otro garabato y no ponían su nombre. Otros ponían su nombre, pero que habría que ser, pues no sé, ¿no? A ellos mismos para poder interpretar qué cosa decía ahí. De repente ahí el documento no estaba mal hecho, pero el registro como tal, sí. Entonces, antes de hacer eso un control eficiente, porque yo iba a buscar y decía, uy, ahora esto, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo tal o lo hizo tal? Este ni siquiera lo han firmado y este lo han firmado, pero ¿qué cosa dirá acá? ¿No? Entonces, antes de ser un soporte, una ayuda, como dice ahí, era un problema, ¿no? Lo otro que uno detecta mucho es encontrar documentos o registros, si se quiere, formatos, como lo quieran llamar, que son ambiguos o que son muy generales o que no se aterrizan a la realidad. De repente estamos trabajando con el formato del 2022 cuando los equipos que teníamos pues eran montacargas a combustión y el día de hoy yo tengo apiladores eléctricos, ¿no? Que trabajan con baterías de litio, por ejemplo. Entonces, claramente, pues no sé, ¿no? El llenado de ahí no va a ser una solución, va a ser un inconveniente, no me va a dar información correcta, está desactualizada, etcétera, etcétera. Entonces, como esos casos muchos, ¿no? Se los comento como para que comprendan que el hecho no es solamente de tener un documento, un registro, un formato, como le quieran llamar, bien hecho, bien realizado, sino que además debe ser bien llenado, ¿no? Desde ambos lados debe de estar correctamente y que además debe estar pues correctamente guardado, almacenado, archivado o como se le dé el tratamiento
lo suficiente que me permita, ¿no?, yo dar una respuesta ante alguna contingencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el control documental? ¿No? Haciendo una precisión de lo que hemos mencionado puntualmente, ¿no? Es registrar lo que entra, lo que sale y lo que se mueve, ¿no? Sí, porque los registros, como les digo, los documentos, los formatos existen en todas las etapas del proceso, ¿no? El proceso productivo y el proceso logístico como tal, ¿no? Existe pues el documento, ¿no? De repente en la recepción, mi documento que yo firmo al despacho, el documento que le hago perdón, firmar al transportista, el documento que le hago firmar de repente a mi supervisor indicándole que hoy día hice inventario de estos códigos y estos fueron los resultados, ¿no? Las tareas que he ejecutado yo. En general, en resumen, toda esta idea lo que engloba es, listo, yo requiero, necesito y debo tener bajo control documental lo que entra, lo que sale, lo que se mueve, lo que me devuelven, lo que entregué, lo que presté o lo que quiera que sea que se mueva, ¿no? Es importante, o sea, y ahora me atrevería a decir que muchos de estos registros o controles, o sea, se le llama documental porque viene de documento, pero muchos de ellos incluso ahora se hacen a partir de, no sé, de una tablet, o sea, se vuelven un formato que uno tiene que rellenar y responder y que automáticamente alimenta pues a una nube, a una base de datos. O sea, la forma ha cambiado, ¿no? Para evitar los documentos, pero en el fondo, si tuviéramos alguna consulta, ah, mira, sí, lo llené tal día y puedes consultarlo en el sistema, incluso ahí le he adjuntado fotos y puedo hasta hacer una firma o colocar mi nombre y se sabe cuándo lo hice, quién lo hizo y por qué lo hizo y todo. Entonces, va por ahí, ¿no? Todo eso, como les digo, nos da información y nos da certezas como tal en el momento en que necesitemos hacer algún rastreo, algún análisis o alguna verificación, por ejemplo. Porque es importante registrar, ¿no? Igual es algo que no tiene una sola respuesta, creo que tiene muchas y dependiendo de cada industria, de cada negocio, va a tener más o menos, ¿no? Para algunos pues va a ser importante registrar, no sé, la salida puntual de determinado producto, que de repente pues es muy costoso, y para otra empresa todas las salidas de productos son iguales, ¿no? En algunos almacenes, por ejemplo, existe una zona de productos valorados, ¿no? Incluso no cualquiera tiene acceso, que hay que tener un fotocheque especial, ¿no? Porque son productos que son muy costosos, muy únicos, ¿no? En minería, sobre todo, hay mucho de eso, sensores, etcétera, etcétera. Y claro, la salida de un producto de estos hasta un cliente tiene un seguimiento y un registro de documentos estricto. ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? ¿En qué camión fue? La firma del chofer que llegó, la conformidad del cliente, qué ejecutivo estuvo asociado a la venta, etcétera, etcétera. Y para otro negocio, de repente, su venta es algo que no, o sea, que es tan lineal o que es algo tan estándar que o sea, los productos entre sí no tienen tanta diferencia que el manejo es bastante similar. Entonces, no es necesario. Entonces, es importante aquí otra cosa, ¿no? Diferenciar qué cosa para mí es importante registrar, qué cosa para mí es importante tener control. O sea, un error muy típico, ¿no? Es lo que está asociado incluso a los indicadores, ¿no? Tener más controles o más indicadores no necesariamente es tener una mejor información o data, ¿no? Esa es una pregunta clásica siempre cuando alguna vez he dictado algo de indicadores, me preguntan, ¿cuántos deberíamos tener? Eso no tiene una respuesta, ¿no? No tiene una respuesta, porque eso siempre, como casi toda la logística, es muy relativo, ¿no? Ese es el concepto que yo les entrego siempre. No hay aquí fórmulas, que esa fórmula te va a servir a donde vayas. Existen claramente algunas, sí, pero para soluciones de algún tipo, no. Ahí está el criterio, el análisis. Oye, la estrategia de esta empresa está asociada al costo, ¿no? Entonces, listo. Entonces, para mí, claramente, los indicadores asociados al costo son algo que yo le tengo que poner, pues, binoculares, y debo de tener no uno, debo tener 3, 4, 5, 6, no sé, va a depender. Si tengo la información también, etcétera, etcétera.
Para otra empresa, ¿no? Que su estrategia de venta, no sé, es un tema más comercial, tiene otro tipo de indicadores. De repente el costo tiene por ahí uno o dos, porque es importante, pero la mayoría está en un tema de nivel de servicio, de cómo el cliente nos percibe, etcétera, etcétera. Entonces, les repito, eso es relativo, no existe una respuesta final y correcta. Lo mismo pasa acá. No significa que si yo tengo 10 controles para el ingreso, 10 para la salida y 10 para el almacenamiento, estoy controlando mejor. O sea, de esos 10, de repente 3, 4 son valiosos y el resto es un número que está bonito y va a llenar tu tablero, nada más. Y no tiene sentido gastar energía, data, en analizar, en registrar, en tener. Entonces, puede ser que en tu entrada, en tu recepción tengas 2 y más bien en tu despacho tengas, no sé, 6 registros porque mueves, pues, no sé, eres una empresa minera y mueves oro. Entonces, claramente necesitas un control muy estricto, ¿no? Del despacho, la entrega, la venta de oro, por ejemplo. Entonces, volviendo a lo que estamos revisando aquí, ¿no? Porque es importante. Lo que no se registra no se puede controlar. Sí, ¿no? Lo que no se registra, o sea, si yo no lo registro como tal, en un sistema, en un documento, donde quiera que sea, no existe. No existe. Ha existido operativamente y operativamente llevas una memoria, ¿no? Es decir, ayer despaché 20, hoy día 20 y mañana también van a ser 20, entonces voy 60. No va a funcionar así. En un sistema sí es capaz de tener ese detalle, que cualquiera lo pueda revisar, cualquiera lo pueda controlar y cualquiera pueda hacer o trabajar esa información según su conveniencia, por ejemplo. Entonces, importante, ¿no? ¿No? Lo que no se registra no se puede controlar. Si yo no registré y me olvidé, pues, que colocar en la guía que de los productos que me trajeron le devolví 100 al cliente, o perdón, al proveedor, porque vinieron fallados, eso no existe. No hay. Entonces, si no hay, no lo puedo controlar, no puedo gestionarlo, no puedo medirlo, no puedo reclamar, no puedo hacer un análisis, no puedo hacer nada, simplemente. Entonces, he ahí el nivel de importancia, ¿no? La clásica excusa, y se lo digo así con transparencia, hay mucho trabajo, no hay tiempo, ¿no? Que lo haga otra persona, porque normalmente es un trabajo mecánico, muy manual, por eso es que cada vez más empresas migran a opciones tecnológicas que no necesiten que tú hagas eso, sino que sea a partir de un par de checklists, de unas autorizaciones y tal, en automático tengas la información, pero no todos están a ese nivel, o sea, no todas las empresas están a ese nivel. Entonces, mientras sea el caso o toque, es necesario hacerlo. O el clásico, no, al fin de turno lo regularizo. Sí, seguramente que lo vas a poder hacer, te vas a acordar, de repente todos los días te acuerdas. Perfecto, no es lo ideal. Y el problema es el día que no te acordaste de hacer. O que hiciste, pero no todos, y oye, lo hice, no lo hice, ya no me acuerdo si fue a las 3 o fue a las 4 y si vino tal proveedor o tal otro. Les repito, y hay empresas donde el nivel de complejidad es muy grande, donde la memoria claramente no es muy eficiente, ¿no? Documentos más comunes, ¿no? Documentos más comunes que se usan alrededor del tema logístico, ¿no? Para un asistente en general, para todos, ¿no? Guías, ¿no? Guía de remisión, ¿no? Guías de transportista, ¿no? O una guía interna, incluso, o sea, aquí el estándar como proceso logístico se maneja normalmente las guías de remisión, ¿no? Pero existen, por ejemplo, empresas que cada uno tiene su formato, ¿no? Como dice, formatos internos, orden. Hay gente que tiene formato por cada retiro que yo hago, o tiene orden de trabajo, orden de venta, orden de registro, orden de servicio, ¿no? Y ahí va a depender cada negocio. Incluso cada software lo llama de alguna forma. Entonces, todos esos documentos te brindan una información o te permiten, como les decía, rastrear alguna parte del proceso y son importantes, ¿no? Alguno me va a entregar cuánto he vendido, ¿no? Cuándo he trasladado, ¿no? Si hice el checklist de la máquina, ¿no? Si el personal está capacitado, no sé, cada formato, registro, lo que quiera que sea, me va a brindar una información de alguna parte de la etapa que yo considero importante. Entonces, no todos los documentos son iguales, dice ahí, pero todos importan, ¿no? Si yo los tengo implementados como tal, claro que son importantes. O sea, ahora, por ejemplo, está muy, muy, ¿no? La palabra no es de moda, pero es muy incluso
necesario, creo yo, ¿no? Se habrán dado cuenta ustedes cada vez que se hacen, o sea, alguna vez alguien pide un delivery, ¿no? El registro fotográfico, y es algo que tiene que es obligatorio. Existen aplicativos que no te permiten terminar tu labor si no existe un registro fotográfico de entrega, de despacho, de confirmación del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Cada vez existen aún más todavía, ¿no? O una firma, o una validación, o un código, lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, todo eso finalmente lo que hace es alimentar una base de datos, o un registro, un file, si lo que manejo son documentos, para, ¿no? Tener información como tal. Hasta ahí, igual regreso por acá, dice Gianfranco, dice, en mi caso mis jefes prefieren documentar las cosas con fotos por WhatsApp, no tienen carpetas de devolución o accesos físicos de la mercadería que yo suministro a la cocina. Un gran punto, Gianfranco, no sé si en la sesión de hoy o en alguna de la que venga, pero yo estoy seguro que lo vamos a tocar, ¿no? El famoso WhatsApp, ¿no? El WhatsApp como tal no es un sistema operativo, o sea, no funciona, ¿no? Ciertamente por la practicidad, creo que no existe empresa que no lo use, ¿no? Salvo algunas que usan algún software muy particular, ¿no? Que es muy propio y que justamente ellos dicen, no, yo casi tengo un backup, yo casi filtro la información y tal, pero el WhatsApp es una aplicación de, ¿no? de transferencia de información y claro, en cada chat, si quieres, se almacenarán, no sé, las fotos, los documentos, pero no, eso como tal no tiene un respaldo de una empresa, de una gran base de datos, si te la borran, si te lo roban o cualquier otra cosa. O sea, hay una caída, ¿no? Masiva de WhatsApp que pasa a veces, no es que, mira, no, tenemos pues el soporte técnico y llamamos y nos solucionan para que la operación no se pare. No los culpo, ¿no? Porque claramente pues es una aplicación súper sencilla, necesitas solo un celular y con eso es suficiente, ¿no? Pero cuando toquemos ese punto, sí, pues, ¿no? Es es muy utilizado, pero tiene claramente muchos riesgos y queremos llevar un control a nivel, pues, de una, por ejemplo, auditoría, ¿no? O sea, en una auditoría no existe, no, sí, acá lo tengo en WhatsApp, acá está todas las veces que he indicado, que he despachado no, un auditor no da validez como tal, ¿no? O no brinda mucha confiabilidad por eso. Entonces, hay que tener cuidado, sin embargo, eso no significa que va a seguir usándose o que siga siendo igual de poderoso como tal por su uso y su versatilidad. ¿Listo? Creo que no hay más por acá. Seguimos. Los documentos de recepción, ¿no? Aquí se valida lo que realmente llegó, ¿no? Es lo que hemos visto de los asistentes de almacén, de inventario como tal, ¿no? Es un documento que nos entrega el proveedor, normalmente asociado también a la orden de compra, ¿no? Donde nos detalla información muy importante, ¿no? O sea, desde lo más básico será pues la cantidad, el código de material y la descripción, ¿no? Pero para otras industrias, por ejemplo, aquí se registra algo muy vital, por ejemplo, ¿no? El lote de fabricación. ¿No? El lote de fabricación, por ejemplo, en empresas de consumo, el lote de fabricación de un insumo es valiosísimo, porque yo a partir de eso, pues planifico qué lote debo consumir primero o ante algún reclamo, algún error, ¿no? Me dicen, ok, todo el lote tal debe ser sacado del mercado y debe, no sé, no ser destruido, analizado por el equipo de calidad o tiene que, no sé, ¿no? Reprocesarse, lo que quiera que sea. Entonces, ya aquí la información deja de ser sencilla o si quieren un tanto irrelevante, ¿no? Aquí ya más bien es muy importante, ¿no? Imagínense un registro errado, ¿no? El lote, no sé, es B15Z46 y yo me equivoqué y puse 47. Toda esa nomenclatura tiene un significado. Entonces ya ahí nos altera como tal la información. Entonces es importante y desde este lado que estos documentos estén correctamente validados, revisados, registrados como tal, ¿no? Entonces, normalmente aquí es importante, ¿no? Como en una sana recomendación, que ustedes revisen muy bien antes de dar una firma o conformidad de recepción, ¿no? Es muy importante. Dada una conformidad, como se dice, ya no se aceptan devoluciones ni reclamos, ¿no? Y eso, a nivel empresarial, a nivel de negocios, o sea,
Ya hay conformidad y chao, como se dice, ya no hay más, no hay vuelta atrás, que me equivoqué, que no, que mañana, ayer, luego me di cuenta, que más tarde, ya es muy tarde. Entonces, es importante, ¿no? Como les digo, además, el registro de estos documentos de recepción. Yo con esto sé cuándo llegó, me pueden auditar, no tengo problema, ¿no? O sea, normalmente un auditor, y esto ya saliendo, si quieren, de la teoría, de lo que estamos trabajando, ¿no? Los auditores, los que les ha tocado pasar alguna auditoría de control, de alguna normativa ISO, algo, y si no les ha tocado, algún día les va a tocar, ellos normalmente eso es algo muy común que piden, ¿no? Los registros de lo que he recibido y lo que he despachado. ¿Por qué? Porque normalmente en estas actividades son donde, si estamos realizando o si alguna persona está realizando alguna actividad ilícita, es por donde se puede blanquear un mal ingreso o una mala salida. O sea, yo puedo generar, si estoy haciendo claramente pues una actividad ilícita, una recepción ficticia, ¿no? Entonces hago un ingreso en sistema, le pongo que fue tal código, tal cantidad. Claramente los sistemas cada vez tienen mayor cantidad de llaves justamente para evitar esto, pero todavía existen algunos que son sistemas muy vulnerables y que casi que cualquiera puede hacer un registro. Y yo de pronto, pues puede ser que si hago un registro, inflé el stock de materia prima sin que me haya llegado, sin que tenga documento, sin que vaya a llegar nunca, ¿no? Y de repente a partir de eso estoy cuadrando mi inventario. Y claro, cuando me tomen el inventario, hagan una revisión, va a salir como que todo está perfecto y nadie va a pensar algo indebido. Entonces, normalmente los auditores que tienen mucha experiencia en eso, se van desde ese lado. Entonces, desde ese lado, por eso le digo, es muy importante que tengan sus registros así finos, o sea, al 100%, súper trabajados, detallados y al día. Lo mismo en los despachos, ¿no? Se quiere claramente de forma ilícita, ¿no? Blanquear alguna salida de material, se hace un despacho ficticio, una salida de material ficticia, y con eso, ¿no? Puede ser que yo cuadre mi inventario, ¿no? Entonces, de igual forma el auditor se enfoca mucho ahí, ¿no? Entonces, por eso les digo que es muy importante esto. No es algo optativo, ¿no? No es algo mandatorio, es algo obligatorio. El registro no al 90%, no, al 100%, ¿no? De los documentos como tal. Les repito, ni qué decir, pues, si trabajan o si han trabajado en una empresa con una de clase mundial o con un proceso logístico súper controlado y tal, el nivel de control interno es altísimo, ¿no? O sea, absolutamente todos los documentos están al día a toda hora. Eh, registro de ingresos, ¿no? Registrar a tiempo evita descuadres, ¿no? Creo que les contaba a ustedes en la primera sesión o al otro grupo, pero es algo de lo más típico, ¿no? O sea, puede recibir yo físicamente, ya lo conté y todo, ¿no? Eh, o ya validé que el camión llegó y tal, ¿no? Pero, o de repente, pues, voy a hacer el contrario, ¿ya? No voy a hacer la tarea física, sino la tarea sistémica, que a veces pasa en la realidad. Estoy seguro que los que les ha pasado van a estar de acuerdo conmigo. A veces hemos quebrado en algún repuesto, producto, artículo, lo que sea, y producción está encima, ¿no? Almacén, no sé, ¿no? Gerson o el asistente que esté, necesito que sí o sí me entreguen este producto, mira, en 15 minutos arranca la línea de producción, sin eso no vamos a cumplir, tal, tal, tal. Y yo tengo la información de que el camión llega en 10 minutos justo, y les digo, espérame que en 10 minutos está aquí llegando, me dice que acaba de pasar no sé qué, y que ya está entrando a la empresa, a la planta, al almacén, no sé. Listo, efectivamente, ¿no? Llega el camión, lo veo, verifico, sí, esta es la placa, sí, este es el chofer que siempre viene, acá está el documento, listo. Voy a hacer el registro virtual para que tú puedas descargar tus órdenes de trabajo y mientras tú vas preparando tu línea, yo apenas baja del camión, te los voy a ir enviando a la línea de producción. Genial, listo, hazlo vía sistema primero. Hago el registro en sistema sin haber verificado nada. Hago el registro y he inflado el stock
virtual, ¿no? Para ayudar, entre comillas, a otra área que pueda avanzar con su trabajo y la operación siga. Claro, me dirán ustedes, Gerson, pero eso pasa, eso. Sí, pero claramente nace de una ineficiencia, ¿no? Pero más allá de eso, esto genera muchas veces errores, ¿no? Genera descuadres, genera que se me pierda algún producto, y este producto, o genera duplicidad de ingresos. De repente tú ya lo ingresaste y otro compañero atiende este camión, lo descarga y dice, ah, mira, ya lo descargué, voy a contarlo, sí, listo, ya voy a hacer el ingreso. Y has hecho doble ingreso virtual y un ingreso físico, ya tienes un descuadre. Por decirles algo, o sea, yo estoy seguro que los que trabajan ya en operaciones, ¿no? Saben que el ritmo es muy dinámico. Los que no han trabajado todavía y van a trabajar en algún momento, se van a dar cuenta que el ritmo es muy dinámico. No es que tú solo tienes ese camión, entonces yo voy a esperar hasta que descargue y luego ya lo meto en el sistema. O primero lo meto en el sistema y luego, una vez que termine, me voy a abocar a atender este camión, ¿no? A veces la operación es dinámica, yo tengo que atender y también tengo una llamada, y también tengo que coordinar, y también tengo que validar y alguna cosa, porque así es la operación como tal, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahí, ya en ese día a día, en la llamada, en pasó esto y lo otro, me olvidé. Se me pasó. Y ahí vienen los problemas. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, ¿no? Registrar a tiempo, pues a tiempo evita descuadres. Me dirás, Gerson, sí me ha pasado eso y lo he podido hacer y no ha pasado nada. Perfecto. No es lo ideal, pero perfecto. Pero eso no significa que algún día no te pueda, ¿no? Pasar algo que te pueda complicar finalmente el inventario. Y es lo más típico que hay, si no, casi ningún almacén tendría descuadres, ¿no? Siempre hay errores de este tipo, por ejemplo. Por acá. Asociado pues igual al ejemplo que les daba, ¿no? Firmar sin revisar es un riesgo, ¿no? Claro, necesito correr, entonces ya, proveedor, dame tu hoja, listo, acá está. Voy a hacer mi registro en sistema y empiezas a descargar y cuando termines me avisas para almacenar, para etiquetar o para lo que sea, ¿no? Y les decía, ya firmé, ya di mi ok, ya validé, no hay reclamos, ¿no? Ya ahí se acabaron los reclamos, ya simplemente me toca asumir, ¿no? Lo que yo he validado. De repente en ese momento ni cuenta me voy a dar, en ese momento sí, todo está ok y tal, y ya cuando haga el conteo final, cuando ya el proveedor ya se fue hace rato, me doy cuenta, uy, me trajo otro producto, o me trajo uno chancado, o me trajo menos, o me trajo más, o me trajo duplicado, o en otra presentación, o lo que quiera que sea. Suena simple, suena como que Gerson, es algo muy, muy, muy obvio, pero créanme que si no fuera así de obvio, no pasaría, y sí pasa, y muy frecuentemente. Documentos de almacenamiento, ¿no? Ya aquí ya pasamos la recepción, ahora vamos a asociar todos los documentos al almacenamiento. O sea, lo fuerte, ¿no? Lo importante desde el lado del almacenamiento son los documentos o las tareas de trabajo de qué productos yo he almacenado hoy día, por ejemplo. Eso es lo típico, ¿no? Esa es la carne, como se dice, ¿no? Eso es el documento maestro, si se quiere. Pero, eh, una experiencia un tanto delicada, tanto delicada. Voy a contar tal cual, ¿eh? No voy a exagerar nada. Estoy contándole una historia súper extremista. Teníamos en una empresa, ¿no? Unos equipos, unos apiladores eléctricos. No eran propios, eran alquilados. Y teníamos un personal que nos daba el servicio de mantenimiento y recuerdo que venía una vez a la semana o si pasaba algún tema particular, a las 2, 3 horas aparecía, ¿no? No sé, ha fallado esto, la llanta, un sensor, ¿no? Entonces, operábamos así. Sin embargo, como usa unas baterías, este apilador eléctrico tiene una zona de carga de baterías, ¿no? Que lo conectas a un cable y se carga así como cargar un celular. Entonces, ya, esa era una labor muy rutinaria por la mañana y, ¿no? Conforme iban usando el personal, iba cambiando las baterías, ¿no? Se iban gastando.
pero una de ellas, una batería, no sé, falló, hizo un corto y prendió una pequeña chispa, ¿no? Y felizmente no encendió nada, ni fue no le pasó nada al operador, pero sí salió como eso lo vimos luego en las cámaras, ¿no? Como un fuego artificial, salió. Claramente, pues, la exposición a que pueda pasar algo más grande es gigante, ¿no? Entonces, este operador lo reportó, hicimos la revisión de cámaras y efectivamente había pasado eso, no sabemos qué, si un corto, una mala práctica, no sé. Entonces, claramente se le notificó y se generó el reclamo respectivo al proveedor, ¿no? Mira, ha pasado esto, nos estamos exponiendo a esto, ¿no? Participó el área de seguridad, todo un tema. Listo, ¿no? O claramente el reclamo lo acogió este proveedor, revisó la máquina, se lo llevó y tal y cual. Y al hacer toda su revisión así, ¿no? Toda su autopsia, como se dice, eh, se dio cuenta que había sido como que el nivel de no sé qué cosa ya estaba muy gastado y tal, pero es lo que dijo. Pero lo raro es que cuando nosotros hemos hecho la capacitación, al personal le hemos indicado que revise esta parte, ¿no? Y cuando llegue a determinado nivel, tiene que notificar para que se le llene no sé qué cosa y tal. Entonces, el proveedor nos pidió el checklist de ese día, de la revisión del equipo y de las baterías. Un documento, ¿no? Existe un checklist que el operador, no sé si en todos lados, pero el operador se acerca y, ok, listo, llantas, check, buen estado, la luz de emergencia, tal, el claxon, perfecto, la elevación de las uñas, genial, y así, ¿no? Tal, 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 no sé, una serie de puntos. Y no lo había hecho el operador. No lo había hecho, simplemente no lo hizo ese día, no quiso, no se olvidó, no sé, simplemente no lo había hecho. Y gracias a eso, no nos cubrió la garantía como tal. O sea, la batería se dañó, más bien el proveedor nos estaba cobrando a nosotros por la batería porque le habíamos hecho un mal uso y tal, 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 ¿no? Para no ir en más detalles. Dense cuenta cómo este documento inofensivo, sencillo, que me da flojera o que no quiero o que tal, puede generar que pasen estas cosas. Así. Entonces, lo menciono porque está parte del almacenamiento, porque se usan las máquinas para almacenar productos, ¿no? Pero como ese podría mencionar otro. Se me vino ahorita a la cabeza porque eso nos pasó. Entonces, es importante el registro documentario, el control y todo, ¿no? A veces, les digo, ¿qué cosa yo le pedí a mis asistentes o supervisores en ese tiempo? Que inopinadamente vayan al almacén, a veces bajaba yo así en cualquier momento y le decía, paraba uno, ya listo, dame tu checklist, le decía, sí, acá está, tal, tal, ok. A todos le has puesto ok, le preguntaba, sí, ya listo, a ver tus llantas, y ya detectábamos que a veces lo hacían como que de forma automática, ¿no? Ya, todo está bien. Y nos dábamos cuenta que la llanta estaba a punto de cuartearse. Y nos dábamos cuenta que no se hacía de forma eficiente o correcta, que también es una parte importante, como les decía. Entonces, ese cambio, eso es bien complejo, ¿no? Es importante generar esa cultura, compromiso, ¿no? Que se sostenga a través del tiempo, ¿no? Que no se haga solamente cuando me van a controlar o me van a pedir esta información, por ejemplo. Importante, importante desde el lado de la operación de almacenamiento, por ejemplo, estamos mencionando, ¿no? Control de ubicaciones, también muy típico, ¿no? Para almacenar, como les decía, normalmente son tareas y me dicen, ok, Gerson, este código y esta cantidad de llevarlo a la ubicación 10, este código y esta cantidad a la ubicación 40 y así sucesivamente. Normalmente esos son los documentos que están asociados eh, al almacenamiento, ¿no? Y claro, yo debo de cumplir con total precisión, ¿no? Lo que me indica el documento, de ser el caso, o el dispositivo, la tablet, el PDA, el handheld, debo cumplir con ello al 100%, o sea, debo de cumplir con ejecutar. Por todos los demás errores que como ya les he mencionado, me va a traer, pero además porque es importante que los documentos los tenga bien hechos, bien realizados, ¿no? Que tengan un nivel
de ejecución al 100% como tal, ¿no? Que lo haya cumplido en forma. ¿Listo? Documentos de despacho, ¿no? La salida, aquí sí me atrevo a decir que hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, dependiendo siempre del tipo de empresa, ¿no? Hay muchos más, guías, facturas a veces, eh, el registro de pesos y medidas, no sé si a veces hay algunas hojas de calidad, el documento de peso de la balanza, y podríamos agregar muchos más que son internos y muy particulares, ¿no? Despachar sin documento es perder el control. Yo creo que a estas alturas, ¿no? Una operación es imposible o inaceptable, ¿no? Que se opere o se despache sin un documento, ¿no? O sea, además porque eh, no solo, o sea, no solo el proceso se controla a partir del almacén, ¿no? Sino que el equipo de seguridad también te pide, ¿no? A ver, tus documentos, están listos, que estén firmados y no sé qué. Y algunas empresas con muchos más controles todavía, ¿no? Documentarios. Que efectivamente el despacho lo haya firmado el supervisor de turno, por ejemplo, ¿no? Seguramente ha pasado en algún momento, se ha generado una guía, están sacando un producto y de repente el almacenero o el supervisor, perdón, de almacén ni sabía que estaban despachando eso, porque estaban haciendo una actividad ilícita. O sea, hay de todo, hay de todo. Entonces algunas empresas sí buscan, ok, tienes el documento, coincide con tu carga, listo, pero además debe estar validado, firmado por el supervisor de turno. Con eso damos fe de que el proceso se ha hecho completamente y el documento además está visado, ¿no? O validado por todos. Entonces, a eso me refiero de que salga sin un documento, o sea, sin los documentos estándar, ¿no? Guías, facturas, le decía, qué sé yo, típicos, es inaceptable. Lo que sí puede pasar y es importante estandarizar, y es una recomendación, es hay clientes que cuando yo le despacho me requieren un determinado listado de documentos, ¿no? O sea, además de los tradicionales, por decir así, me pide sí o sí la orden de compra, me pide sí o sí la hoja de calidad y me pide sí o sí, no sé, un expediente técnico, por ejemplo. Y hay otros que no, que solo me piden la guía, por ejemplo, y la factura, por decir algo. Entonces, como recomendación y para evitar, oye, acá me olvidé, acá sí le di, acá no le di, ¿no? Es importante que no sé, generen una tabla, un documento donde digan, esta lista de clientes, sí o sí le debo entregar esto, 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 y de repente en un lugar visible que todos sepan. Y este tipo de clientes, ¿no? O mejor dicho, todo el resto tiene como que una documentación estándar, ¿no? Lo que es guía y factura. Pero estos 5 o 10 sí me piden, además de la guía de factura, me piden orden de compra, hoja de calidad y de pesos y medidas, por decir algo. Entonces, a partir de eso, les va a simplificar la vida como tal. De nuevo, importante tener el control de forma similar a la recepción de estos documentos de salida, ¿no? Los auditores se enfocan mucho en mirar aquí, ¿no? ¿Por qué este pedido salió, por ejemplo, con una cantidad tan pequeña? ¿Por qué se usó una cantidad tan grande? ¿No? Y ahí con la información que podemos haber registrado nos soportamos. Ah, sí, acá están las fotos y sí, ¿no? Lo hicimos porque era un pedido urgente, porque era, no sé, un requerimiento muy particular de este cliente que es estratégico para nosotros y así, etcétera, etcétera, por ejemplo. Entonces, a partir de que yo tenga esta información, ¿no? de control, ¿no? Puedo manejar o responder a cualquier consulta o duda, sea del lado que venga. Lo de las salidas, igual antes de eso, me asomo por acá a ver si hay algún comentario, mensaje. No, no, listo, seguimos, muchachos, seguimos. Registro de salidas, ¿no? Cada salida debe quedar registrada. Y como le digo, cada empresa, eso es lo interesante, cada empresa tiene su protocolo, porque hay empresas que solo con los documentos tradicionales entienden, hay otros que, como les digo, necesitan una validación, ¿no? Hay cada vez, gracias a los celulares, como les digo, a las cámaras, toman una foto del chofer, de la mercadería, de cómo está saliendo y lo alimentan normalmente en WhatsApp, una base de datos, para llevar un registro, además de documentario, ¿no? Un registro fotográfico, si se quiere.
Entonces, eso sí, o sea, cada empresa tiene ahí sí total autonomía de decidir qué controles adicionales implementa y qué registros o documentos además agrega, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, como les digo, finalmente lo que pretende es que tengamos información, trazabilidad y ante alguna pérdida, reclamo, robo, saber cuándo se hizo, quién lo autorizó, a qué hora y todo lo demás. Vamos a seguir por acá. Error común en despacho documental, ¿no? Un dato faltante genera reclamos. Me acuerdo mucho de que es algo que no debería mencionar muy a profundidad, pero igual los voy a contar porque es algo que pasa, ¿no? A veces hay productos, o clientes, mejor dicho, más que productos, clientes, que dentro del despacho, como ellos son pues a veces supermercados o tiendas importantes o clientes retail, como se les llama, que su presentación que piden es particular. O sea, ellos no piden la entrega de una forma normal, por decir así, ¿no? Sino que ellos piden una etiqueta donde esté pues ahí detallado, ¿no? Qué producto es, qué cantidad, cuándo se fabricó, si tuviera lote, el lote y alguna información más que necesite un código de barra de repente, qué sé yo, ¿no? Porque ellos venden a otros clientes, ¿no? El canal B2B, como se le llama. Eh, y en algunos despachos, a estos clientes retail, que son muy grandes y muy importantes, se obvió eh, justamente colocar un lote, una cosa de estas, ¿no? Se obvió detallar eso. Entonces, por más de que el producto llegó en cantidad, en forma, en tiempo, en la presentación y tal, no tenía esta etiqueta o tenía, perdón, esta etiqueta sin este dato importante para el cliente, ¿no? Porque ellos ese dato sí lo usaban para registrarlo en su sistema y con eso ellos tenían toda la información y se nos hizo una devolución gigante, ¿no? Yo recuerdo que eso me pasó cuando trabajaba en distribución. Y encima la entrega era fuera de Lima, o sea, era una entrega nacional. Entonces, claramente eso genera pues sobrecostos, una mala imagen de la marca, puede ser que pierdas mercado y ahora le pidan a la competencia, o claramente hay un reclamo comercial para el almacén, un incumplimiento, qué decir molestia pues del cliente, obvio, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? O hay clientes que no te reciben si no le entregas, como les digo, la orden de compra, porque es parte de su protocolo y de sus registros o documentos que ellos llevan, ¿no? Simplemente no te entregan, ¿no? Simplemente, perdón, no te reciben. Ya, tú verás, te regresas, lo reprogramas, obviamente se pierde la venta, no se paga la factura, lo que quiera que sea, pero simplemente pierdes como tal la venta, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería contar. Igual los invito, si alguno de ustedes, mientras vamos y seguimos avanzando con esto, tiene alguna experiencia de ese tipo, ¿no? Tanto negativa, compleja, de haber de repente fallado en algún control, en recepción, en despacho, o algún documento particular que les toque llenar, ¿no? Y puedan compartir con todos los demás. Control físico versus documental, ¿no? El papel y la realidad deben coincidir. Igual, siempre esto, cuando uno lo comenta, lo explica, incluso en las inducciones que, por ejemplo, a mí me toca dar al equipo, ¿no? Cuando traemos a alguien nuevo, ¿no? El equipo, y a mí me toca, obviamente, como líder logístico, darle el entrenamiento, un poco explicarle cómo es el proceso. En lectura y en teoría suena bien sencillo, ¿no? Suena muy fácil, suena muy obvio si se quiere. El papel y la realidad deben coincidir, ¿no? Pero en la teoría no, ¿no? En la teoría no. En la teoría eh, generamos en el sistema ¿no? Alguna guía, un documento, una factura, un registro, una orden y tal, y estamos generándolo por otro producto, otra cantidad, otro cliente, con otro chofer o con otra placa, con otro lote, ¿no?
todo eso finalmente nos vuelve ineficientes como tal. Entonces, importante que claramente conversen de la mano, ¿no? Físico con lo documental. En entrada, en salida, en almacenamiento, en inventario. Me repito, suena demasiado obvio, pero si no sucediera, no habrían tantas diferencias en el stock. Suele pasar mucho a veces por confiarse, ¿no? Por no validar o, ¿no? O por no hacer alguna consulta, ¿no? O de repente a veces porque no hay un entrenamiento óptimo como tal y no nos permite identificar algo, ¿no? Eh, Cuando hablo de entrenamiento, ¿no? Nos pasaba mucho con el personal nuevo, cuando teníamos unos facturadores, le llamábamos nosotros, ¿no? Que eran quienes generaban las guías para que ya las unidades salgan. Eh, Estos facturadores, por ejemplo, les decían, oye, ya acabamos de cargar, no sé, acá está la hoja, acabamos de cargar estas cantidades y estos códigos, ¿no? O la hoja decía que debía ir 1000 y al camión solo le entraban 950, ¿no? Y muchas veces por desconocimiento o por adelantarse o apurarse, facturaban adelantados sin confirmación, por ejemplo. Entonces, lo que había ingresado en el camión físicamente versus lo que se había facturado no coincidía. Y teníamos un problemón ahí. Porque al cliente obviamente le llegaba otra información, porque si de repente detenían la unidad se iban a dar cuenta, y, o sea, si verificaban y no coincidía en la mercadería, porque además estábamos descuadrando el stock, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy típico que pase eso, muy típico por tratar de agilizar, de avanzar, de desarrollar como tal la operación. Solo como un ejemplo se los menciono. Guardar bien también es controlar, ¿no? El archivo de documentos, incluso, o sea, años atrás, era impensado, creo yo, que existan empresas que su core de negocio, o sea, que su foco, su, su, su rubro, sea el control documentario, ¿no? El archivo de documentos, traslado, ¿no? O sea, que te alquilen espacios para registrar documentos, ¿no? Y ahora existen más de uno, ¿no? Particularmente, actualmente yo trabajo con uno, ya algunos años, pero recuerdo que la primera vez que traté con él decía, no puedo creer que exista el negocio, que su foco sea justamente almacenar registros o almacenar documentos, ¿no? Según fecha, según los años, según el tipo de documento, etcétera, y que tú puedas consultarlos cuando consideres necesario, ¿no? Claramente te alquilan el espacio, hacen ellos el recojo de tus documentos, el acomodo, etcétera, etcétera. ¿Existe eso? Y si existe eso, se imaginarán ustedes por qué es tan importante el control documentario. No lo hacen simplemente por liberar espacio, sino, no sé, lo botarían a la basura, lo mandarían a reciclar, lo donarían, harían cualquier cosa, ¿no? Lo hacen porque saben que ante cualquier contingencia o cualquier tema que quieran revisar, rastrear, ¿no? Pueden tener a partir de estos documentos la trazabilidad para llegar a la respuesta o el sustento para, no sé, ¿no? Frente a una acción legal, por ejemplo, ¿no? Un reclamo de un cliente, un proveedor o cualquier otra situación como tal. Entonces, eh, es algo que también les quiero mencionar, ¿no? Estoy seguro que varios de ustedes conocen de esto y que existen, ¿no? Empresas que se encargan de la gestión documentaria, ¿no? Externa, no dentro de la empresa. Error clásico, ¿no? Error clásico, ¿no? Un poco llegando a las últimas 5 o 6 láminas, ¿no? Error clásico. Igual leo por acá, no sé si alguien compartió alguna experiencia o algo que le ha tocado, algún registro, no veo a nadie, algún registro en particular, ¿no? O muy único, ¿no? Sé que hay empresas que tienen registros documentarios muy particulares que deben de llenarse de forma religiosa, ¿no? Todos los días. Error clásico, documento perdido, ¿no? Es muy típico, ¿no? Que se traspapele, que se pierda, ¿no? Que me equivoqué y se bote a la basura, o que se engrampe en una zona que no debía, y como tal, ¿no? Y eso
De repente, en el corto plazo no es un problema, ¿ya? De repente, entonces, el mes pasado no me lo han pedido, nadie ha revisado, no pasa nada, ¿no? Y seguimos adelante todos. Y yo creo que ante una situación así, mi recomendación es que lo informen, ¿no? Lo eleven, lo mencionen, porque esto les puede traer problemas más adelante, se los aseguro. Les repito, en una auditoría, en una validación, en un reclamo, ¿no? De repente no pase nunca nada en un año, en 2 años, ¿no? Pero en algún momento ese vacío va a aparecer, ¿no? Entonces es mejor porque ahora existen formas de generar como que una réplica del documento, ¿no? Y tenerlo ahí archivado, ¿no? Entonces es mejor evitar, primero, claramente, tener un orden, ¿no? Vuelvo a estas características que debe tener el personal, ¿no? De almacén, logístico, en este caso el asistente, ¿no? El orden para que los documentos no se le pierdan, pues, ¿no? La responsabilidad para que el documento claramente no se le desaparezca, no se le traspapele, no lo tire a la basura o no lo recicle por ahí. Muy, muy importante, ¿no? El orden, la responsabilidad y sobre todo entender lo sensible de la información, ¿no? Ese es el concepto que como tal les quiero dar. So, por acá. Eh, Ahora, el foco grande, y acá sí me quiero tomar unos cuantos minutos, ¿no? Como tal, el rol del asistente, ¿no? En el control, ya habíamos mencionado, pues, en el despacho, en la distribución, en la recepción, en el almacenamiento y en cualquier otra actividad relacionada, ¿no? Es importante, pero sí, ¿no? O sea, cada vez a partir de la importancia, como ya no es una actividad secundaria o no es una actividad de soporte o no es algo que me vaya a complicar como tal, ¿no? Sí existen personas que netamente su función es validar y revalidar y como se dice, corretearte y molestarte hasta que tú no tengas actualizada tu información, tu registro, tu documento. Así día a día verifican, ¿no? Mira, en la carpeta que debe estar este archivo de lo que hemos despachado, no está. Está el documento del contenedor, no está. Las fotos del contenedor que debo tomar yo de frente, de costado, al chofer, a mitad de carga, final de carga, inicio de carga, el número de precinto, no sé, todo lo demás, lo tienes, no lo tienes. Si fueron 15, ¿por qué solamente has registrado 13? ¿Dónde están los otros dos? Y así. O sea, a ese nivel existen porque, les repito, cada vez las normativas, los estándares, ¿no? Normativas, sobre todo internacionales, te exigen pues que tú tengas a ese nivel de detalle, ¿no? Las políticas, sobre todo de comercio exterior, son bastante estrictas. O sea, no se acepta que no, tengo de las 500, tengo 490 bien, no, todas. Si no tienes esas 10 que te faltan, no tienes un control eficiente o no estás llevando el registro debido. Entonces, dándole si quieren un nuevo rol aquí al asistente, ¿no? Al asistente de almacén, de logística, de inventario, como lo quieran llamar, ¿no? El asistente es guardián de la información, por supuesto, por supuesto. En algunas operaciones, sin darle esa función o nombre específico, pero yo cada vez veo más operaciones donde sí, donde la función, como les repito, de esta persona es netamente encargarse de la revisión, validación, ¿no? Y que además ingresar y que los documentos estén correctamente llenados, registrados, legibles, que no tengan borrones y tal, y eso no es capricho, o sea, no es que él quiere que todo sea bonito y perfecto, sino que los auditores o tal no se aceptan, no sé, borrones, ¿no? Enmendaduras, o que falte alguna foto, ¿no? O que no se haya llenado determinado registro como tal, no. Se registra absolutamente todo. Entonces, les decía, ¿no? Ya está muy especificado, muy desarrollado, ¿no? Muy, muy enfocado esta nueva posición como tal, ¿no? El asistente en el control documentario. Algunos son personas que no pertenecen, o sea, en algunas empresas que yo creo que es un error, es una opinión personal, que no pertenecen al área logística, sino es alguien del personal administrativo que lo traen a ver documentos, pero para mí es un error, y se los digo por qué, ¿no? Primero porque él no conoce los documentos como tal, salvo que haya tenido experiencia previa, que es distinto. Pero si no, no conoce los documentos como tal, como para saber, ¿no? De repente
teóricamente sí, ¿no? Cuando hago cuando despacho un contenedor que va a viajar a otro país, debo tener estos documentos llenos, fotos, registros, documentos y tal. Listo, perfecto. Pero de repente esta persona no tiene idea lo sensible que significa que no coloque el número de precinto, por ejemplo, ¿no? Para los que no saben qué es el precinto, hay diversos tipos de precinto, no vamos a entrar ahí, pero son como unos, lo más sencillo, como si fueran unos candados, ¿no? Que nos aseguran que el contenedor no ha sido abierto, ¿no? O roto o manipulado como tal. Y tiene una nomenclatura, ¿no? Tiene una serie de números, de letras, etcétera, etcétera. Entonces, ese registro dentro de lo que corresponde al comercio internacional es muy importante ese dato. El número de contenedor, una serie de cosas que no vamos a entrar al detalle. Son muy importantes. Y de repente alguien que no tiene la sensibilidad o no conoce, va a decir, sí, está acá el nombre del chofer, mando todo, tal, listo, perfecto, seguimos. Y de repente, como les digo, él ni cuenta se dio, o no tiene idea de que es un precinto, y ya está fallando en el control como tal. Entonces, es muy importante, dentro de mi opinión y mi recomendación, que personal de este tipo mínimamente tenga pues la experiencia y sepa, ¿no? De qué se trata, pues un registro, una máquina, una recepción, un proveedor, qué significa un lote, ¿no? De repente una persona ve y el lote solamente tiene 3 dígitos y si ve el lote, sí, ahí está registrado. Pero de repente, pues, quien tiene experiencia sabe que los lotes, no sé, en esta empresa o este proveedor siempre trae y son de 6 dígitos o de 4 dígitos. Alguien con experiencia rápido se da cuenta de eso. Alguien que no, lo va a obviar. Entonces, por eso es que yo considero, ¿no? Que debe de guardar o debe de tener una experiencia previa o debe pertenecer como tal al equipo logístico. O sea, es así. Incluso por el nivel de cercanía con el personal operativo, ¿no? Porque claramente él va a ser un juez, ¿no? Él va a ser un policía, ¿no? Va a decir, oye, solamente hasta el día 22, los del día 23 y 24 no están. ¿A qué hora los vamos a cargar? ¿O cuándo lo vas a hacer? ¿O estamos retrasados? ¿O por qué motivo no? O no sé. Entonces, hasta desde ese lado, si se quiere, de la comunicación, es importante que tengamos claridad o que tengamos, por ejemplo, esa cercanía, ese nivel de comunicación para el control. ¿Listo? Como ejemplo práctico, ¿no? Ya un poco lo había mencionado sin llegar a este punto, ¿no? El ejemplo práctico que le digo es la recepción con error documental, o sea, el recibir como tal, ¿no? Un camión, una unidad, por ejemplo, y algo gravísimo, gravísimo es en una empresa que por lo menos valora mucho esto, es equivocarse en el lote. Es algo grave, grave, porque eso va a alterar incluso en tu data cuándo puede vencer este producto, o cuándo fue su fecha de fabricación, o el nivel de pureza de determinado insumo, etcétera, etcétera. Ustedes saben que asociado al número de lote existen mucha información, no solamente es un número, ¿no? El lote no solamente es la fecha de fabricación, no solamente es dónde se produjo esta materia prima, ¿no? Que puede dar mucha más información. Entonces, eh, un error, ¿no? Mental, ¿no? De registro, de información y tal, puede ser gravísimo, gravísimo. ¿Listo? Igual vamos llegando muy a la parte final ya de esta tercera sesión, ¿no? Como idea clave, registrar bien es proteger el trabajo. Llévense ese mensaje, muchachos, de verdad. Les digo, suena bastante idealista, ¿no? Bastante, uy, que queremos hacer todas las cosas perfectas. Y sí, créanme que en el tema de registro de documentos no hay margen de error. No hay, todo esto está bien, pero esto está mal. No, aquí debe ejecutarse completamente bien y al 100% en perfección, en nivel. Es necesario. Y muy potente ahí el mensaje porque es proteger el trabajo. Finalmente esto, como les digo, para la empresa, ¿no? Es una pérdida de control, ¿no? Eso se lee como una pérdida de control. O sea, no tener actualizado, registrado como tal, significa que el proceso tambalea, ¿no? Que tiene mucha variabilidad, que no guarda un estándar como tal, que no guarda, ¿no? Una forma de trabajo.
y eso, les repito, a la larga genera una mala percepción, una mala imagen, incluso que el personal nuevo aprenda cosas que no debería aprender, ¿no? O que acepte, tolere o normalice actividades que no son las que debe de aceptar y tolerar, ¿no? Debe ejecutar sus labores dentro de lo que corresponde. Entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta eso, ¿no? Registrar bien es proteger el trabajo, sea en el lugar que les toque generar el registro, ¿no? En cualquiera de las áreas, subáreas o subprocesos que hemos estado revisando. Me atrevería a decir que incluso si les toca desde otro lado, ¿no? De repente ser ustedes el área de seguridad patrimonial, ¿no? Si van a trabajar en control interno, ¿no? Si van a trabajar de repente en el área de compras, ¿no? Hay gente que en el área de compras, claramente, pues no sé, ¿no? Hay documentos que son súper valiosos, contratos, registros, cláusulas, adendas y algunas otras cosas más, que la pérdida de ese documento no es simplemente que se perdió ya, ¿no? Ahí de repente está la conformidad de un compromiso contractual, imagínense, ¿no? Entonces, no es información sensible, no es una hoja no es papel periódico, ¿no? No es algo que yo puedo desechar así sencillamente. ¿Listo? Y para cerrar la sesión de hoy, ¿no? Un buen registro evita muchos problemas, lo que ya les he mencionado, ¿no? Ya como idea súper clara y súper final y como para que se quede más claro imposible, ¿no? Evita muchos problemas, les repito, como marca, como imagen, incluso como uno mismo, ¿no? Como el control de las cosas que estoy ejecutando, ¿no? Como confiabilidad, la empresa puede verse afectada en una licitación, en una certificación, recertificación, ¿no? Puede significar, pues, que yo, a pesar de que he hecho todo lo correcto y tenga la seguridad, no pueda sustentar algún reclamo legal. Ahora que cada vez están las empresas más expuestas, ¿no? A cualquier tipo de cuestionamiento, reclamo, de cualquier índole, ¿no? Si yo tengo el cumplimiento y además ese cumplimiento está registrado y documentado, puedo sustentar muy rápidamente y con eso no ver expuesto, no sé, la marca de la empresa, mi trabajo, el proceso, cualquiera de las cosas que pueda verse, ¿no? Ahora, la reputación institucional es cada vez, siempre fue importante, pero yo creo que en estos tiempos con mucha más razón, ¿no? Es muy importante y de repente me estoy yendo a lo macro, ¿no? A la estrategia de la empresa, pero miren cómo un incumplimiento documentario puede significar claramente, luego de varios pasos y varias situaciones, que la reputación institucional de la empresa caiga, por ejemplo, caiga. Imagínense, reclamo una empresa, no sé, a Coca-Cola, que de repente, pues, no sé, no, alguien compró una gaseosa y sabe a naranja, ¿no? De repente ellos dirán, no, no sé, es un producto alterado porque mira, acá está el lote de fabricación, lo tengo acá y acá están mis documentos, acá están las materias primas que usé, mi proceso de producción, lo despaché y he cumplido todo el estándar que yo tengo y todo el normativo. Entonces, yo con eso estoy protegiendo mi imagen con justicia porque he cumplido en todas las formas debidas, ¿no? Para fabricar esta gaseosa, por decir algo como ejemplo, ¿no? ¿Listo, muchachos? Eso es. Por supuesto, sigan a la institución en las redes sociales, ¿no? No sé si hasta ahí igual tienen alguna consulta. A ver, dice por acá sí. A ver, permítanme leer los minutos que nos quedan, que son 3. Dice, en la empresa utilizamos una plataforma, para registrar cada salida de nuestros camiones con madera en rolos donde cada destino del cliente firma recibido en digital, el que entrega y el que recibe, perfecto, va acompañado de fotos de las guías, genial, de salidas, también firmada por los que intervienen en la cadena de custodia. Perfecto, ¿no? Y estoy seguro que Milton, eso no lo hacen pues porque es más bonito o porque se ve chévere que firmen ahí el documento o algo, es claramente porque, ¿no? A partir de eso se sabe quién participó, quién estuvo, quién controló, quién revisó, quién registró, y de repente ante cualquier reclamo como tal puedo hacer, como les digo, todo el barrido, el registro, la revisión documentaria como tal. Yumilka González, hola. Los formatos deben estar guardados de forma física y virtuales. Sí, sí, o sea, eso es lo ideal, ¿no? O sea, y va a depender, Yumilka,
el tema incluso de cada empresa, ¿no? Empresas que claramente pueden hacerlo solo de forma física, ¿no? La hoja, ¿no? Y algunas además pueden compartirlo también de forma virtual. Siempre que se pueda, genial, pero y teniéndolo de ambas formas, con mucha más y mejor razón. Eh, ajá, como decimos por acá, de raro con este registro. Listo. Listo, creo que ahí les van a mencionar del examen, Luis. ¿Listo? De mi lado, entonces es eso, ¿no? Muchachos, de mi lado es eso. Les agradezco igual la atención, siendo un sábado casi 9 de la noche hoy día. Nuevamente los felicito, créanme que el esfuerzo que están haciendo va a valer la pena y espero pues que lo que haya podido compartir con ustedes haya calado, ¿no? Seguramente algunas cosas ya conocen y las que no, con mucha más razón, las puedan poner en práctica. ¿Listo? Entonces nos volvemos a juntar el día martes nuevamente para nuestra cuarta sesión. ¿Listo, muchachos? Buen fin de semana, buenas noches y que estén muy bien.